Así de pálido, ¿eh? Dios, apuesto a que parezco un fantasma. Siento como si hubiera derramado 2 galones de sangre. ¿Qué? No, ni un rasguño. Perdón por divagar, es... Solo que estoy... ¿Cuál es la palabra para eso? Distante. Es una sensación extraña. Lo he visto suficientes veces en el campo. En cierto modo, pensé que si alguna vez iba a experimentarlo yo mismo, entonces ya lo habría experimentado. Vaya cosa, ¿eh? Siento como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. Simplemente corta el cordón y me iré volando. Así que, ¿viste la escena del crimen? ¿No? Perfecto. No mires las fotos. Ni siquiera toques el archivo. Me lo agradecerás. No consigo que mis rodillas dejen de temblar después de eso. ¿Es por eso que estás aferrado así a tu café? Creo que estoy sacudiendo la mesa, ¿no? Espera un momento. Déjame ponerme bien en mi silla. Ahí estaré mejor. Llegó el momento de ser oficiales, Hobb. ¿Puedes confirmar para que conste en el acta que estás renunciando a tu derecho de tener un abogado? No, todavía no estoy interesado en un abogado. Quiero decir, sí, estoy renunciando a mis derechos. Lo siento. Y estoy más sano que nunca. ¿Estás seguro? Sí, Que conste para el acta. El detective Hobson Millgate, retirado, ha renunciado a su derecho de tener un abogado. no ocuparé al abogado después de que el fiscal del distrito deje de vomitar y considere hacer esto público. Sé que no le mostrarán eso a un juzgado. ¿Estás listo para comenzar? No, pero hablaré de todos modos. ¿Qué te llevó a la escena del crimen la noche en cuestión? ¿Creerías que estaba planeando un viaje de pesca antes de que esto comenzara? No importa. Espera, estoy pensando. Es muy difícil organizar todo. Nunca antes había estado de este lado de la mesa de interrogatorios. Supongo que tengo que empezar con la periodista. Su apellido era Bammer. Se puso en contacto conmigo hace una semana por correo electrónico y afirmó que tenía nueva información sobre los asesinatos de Driscoll. Yo era el investigador principal. El caso llevaba 20 años sin resolverse. Frío como el hielo. Francamente, al principio pensé que todo era una tontería. Ya sabes cómo puede ser esto. La mayoría de las veces, ni siquiera es sentenciado. Todo el mundo cree saber algo que permitirá abrir un caso de par en par. Las teorías son fáciles cuando no es necesario comprobarlas con evidencia. Los asesinatos de Driscoll fueron una gran noticia en esta zona. Mucho interés, mucha prensa. A lo largo de los años, debo haber recibido un par de cientos de teorías de mierda. Cuando me retiré, le entregué la investigación al detective Carroll, pero no quería que lo molestaran. Sé que está ocupado con la reciente actividad de las pandillas. Pensé en comprobarlo como cortesía. Realmente no esperaba que llegara a ninguna parte. La encontré para almorzar en Purist Café. Era una chica rubia y guapa, profesional, por lo que no encajaba en el típico perfil de bromista o teórico de la conspiración. No es que confíe demasiado en los perfiles. También podría haber sido una de esas chicas espeluznantes que se divierten con la muerte. Dios sabe que yo también he lidiado con eso. Todavía pensaba que tal vez me estaban tomando el pelo,
O tal vez a ella también la habían engañado. Pero traía un expediente con ella. Parecía legítimo. Contenía lo que parecía ser una confesión de Driscoll. Bueno, él no era un asesino, ¿verdad? Realmente desearía que lo hubiera sido. ¿Sabes? Hubiera sido mejor para todos. ¿Podrías informarnos sobre los detalles relevantes del caso Driscoll? A ver. Habría sido hace ya 20 años. Pensando en todos esos años, quiero decir, 20 malditos años. Eso es mucho tiempo para ser... Tomarte tu tiempo, Hope. Gracias. Los Driscoll eran una familia de 6 personas en los suburbios, clase media alta. El padre era abogado y la madre tenía su propio negocio vendiendo cerámica en la casa. 4 niños, todos en edad de escuela secundaria y menores. Realmente buenos niños. Todos en el cuadro de honor. No hay antecedentes penales de los que hablar. El hijo mayor fue sorprendido una vez fumando droga en su escuela secundaria, pero nada más aparte de eso. Son las cosas típicas que encuentras cuando miras a la gente demasiado de cerca. Desaparecieron el 13 de octubre de 1994. No se encontró rastro de los cadáveres. El misterio y ver cómo fue alrededor de Halloween es probablemente la razón por la que la prensa se volvió loca. Tal vez lo ves aparecer en algunos de esos programas de misterio sin resolver. Toda una familia desapareció y nadie vio nada. Nadie supo a dónde se fueron. Un vecino presentó una denuncia sólida y así nos involucramos. Sonó una alarma y pensaron que podría ser un intruso o algo así. Enviamos un vehículo. Como nadie abrió la puerta, el patrullero entró a investigar. Había signos evidentes de lucha en el dormitorio de la hija menor. La cama estaba volteada y las sábanas rotas. La alarma era un detector de monóxido de carbono. Encontramos concentraciones elevadas de este gas en el tejido de todas las colchas, a excepción del de la hija menor. No hubiéramos sabido, creo, si no hubiéramos mirado esa alarma. El vecino indicó que la alarma había estado sonando durante días y que no había podido conseguir que nadie abriera la puerta durante ese tiempo. También encontramos varios botes de aluminio y algunas mangueras en un contenedor de basura a unas cuadras de distancia. En ese momento, asumimos que los Driscoll habían sido gaseados y eliminados en un lugar diferente, excepto, por supuesto, la hija que se despertó al final y resistió. La investigación no arrojó pistas. Por supuesto, nuestro primer pensamiento fue que el padre lo hizo. Lo comprobamos, pero no tenía motivos. No había pistas que seguir. Lo mismo con la madre. La familia sobreviviente también resultó limpia. El padre tenía algunos clientes que podrían haber tenido algún motivo, pero no tenían los medios. Era un abogado de divorcios, pero no para alguien que podría haber eliminado a una familia entera sin dejar pruebas. Había un profesor de química que vivía a unas cuadras. Lo investigamos un rato por los botes, pero salió con una coartada muy buena. Lo mismo con un dentista que vivía cerca. La esposa coqueteó en línea con un niño de Inglaterra, pero nada adúltero ni peligroso. Y él ni siquiera estaba en el país en el momento del asesinato. Lamentablemente,
nos decidimos por la idea de un asesinato al azar. Los pedazos de mierda más difíciles de atrapar cuando no hay un patrón como ese. Debimos haber invertido decenas de miles de horas en ese trabajo, persiguiendo pistas, buscando por todas partes, pero nunca encontramos nada. Localizamos los botes. Fueron robados de un laboratorio a 15 kilómetros de distancia. No hubo imágenes de seguridad. No pudimos encontrar ninguna pista sobre el ladrón. Después de 6 meses sin que se repitieran los ataques, la investigación se enfrió. Los Driscoll habían sido noqueados y secuestrados. Como dije, nadie encontró los cuerpos. ¿Quién podía decir que simplemente no se habían escapado? Hasta que... Bueno, prefiero hablar de eso solo una vez. ¿Qué puedes decirnos sobre cómo terminó la confesión con la señorita Bammer? Llevaba algunos años siguiendo el caso, tanto personalmente, así como en su labor de reportera. Como dije antes, el caso capturó la imaginación de mucha gente. Incluso, personas normales pensaron que podrían haber sido extraterrestres, fantasmas o demonios. La señorita Bammer publicó una retrospectiva sobre los asesinatos en el 20º aniversario. Esto provocó un renovado interés que ocurría de vez en cuando. Como de costumbre, me negué a hacer comentarios alegando falta de nueva evidencia. Sin embargo, la recordé pidiendo mi cotización, razón por la cual acepté el almuerzo. Después de la publicación del artículo, la señorita Bammer afirmó que le habían enviado un expediente. Ella deseaba que me autentificara. La parte más pertinente del expediente era una confesión. Le aseguré a la señorita Bammer que ese tipo de documentos falsos no son infrecuentes, especialmente en casos más antiguos como este, y que yo, personalmente, había escuchado 2 docenas de confesiones sobre los asesinatos de Driscoll. Ella asintió una vez que sentí que ya no estaba tratando de realizar un engaño, o de entusiasmarse con la idea de hablar sobre un asesinato. Así que acepté la reunión. Dijo que le habían enviado la confesión por correo, en el mismo sobre que me mostró cuando nos reunimos para almorzar. ¿Puedes describir el contenido del sobre? Claro. Eran recortes de periódicos antiguos que describen el proceso de mi investigación. Parecían apropiadamente amarillentos, así que supongo que provenían del libro de trofeos del perpetrador. También había 6 fotografías que supuestamente eran de miembros individuales de la familia Driscoll, así como varias otras fotografías de las instalaciones donde habían sido tomadas. Mira eso. Mis manos no paran de temblar. ¿Ves? Lo estoy intentando tanto como puedo y simplemente no puedo lograrlo. Tendré que pedirle un sedante al paramédico cuando termine con la declaración. De lo contrario, no creo que pueda dormir esta noche. No. Estoy bien por ahora. No quiero que nada interfiera con mis recuerdos en tu grabación. Simplemente llevarlo en mi cabeza es como... Lo siento. Trataré de mantenerme concentrado. Las fotos eran de la familia Driscoll, por supuesto. En ese momento yo no lo sabía. Las fotos habían envejecido mal y podrían haber sido de cualquiera. Era muy difícil distinguir rasgos. Sin embargo, dada la naturaleza elaborada del expediente,
pensé que merecían una mirada más profunda. En cuanto a la carta de confesión, bueno, fue breve. Dio una dirección. Eso es lo primero que noté. No pude localizar la dirección en línea, lo que significa que tenía que ser antigua. La carta de confesión decía: dejen de publicar mentiras. Nunca maté a nadie. Solo tomó un poco de tiempo prepararlos para el desayuno. Pero solo eso. No había ninguna firma. Espera, acabo de recordar algo. Maldita sea. Nos enviaron un menú de desayuno un mes después de la desaparición. Alguien había dibujado un círculo rojo alrededor de una imagen de panqueques. La carta decía: no están muertos. Se están preparando para el desayuno. La guardamos directo al archivo de basura. ¡Oh, Dios! Detective Milgate, ¿necesita un momento? ¡Oh, Dios! ¿Cómo podría haberlo sabido? Intentamos localizar ese menú. Nunca pudimos saber de dónde había venido. No era ningún lugar local. La información de identificación había sido recortada. Realmente no sé qué más podríamos haber hecho. Yo solo... Querido Dios. ¿Por qué decidió investigar personalmente el lugar mencionado en la carta? Lo siento. Quería asegurarme de que no fuera un engaño. Todavía no estaba convencido totalmente. He tenido 20 años de gente enviándome pruebas falsas. Supongo que tal vez el caso también capturó mi imaginación. Siempre pensé que algún día pensaría en algo que habría pasado por alto y todo se resolvería. Me sentí increíble de que alguien arrojara la respuesta directo a mi regazo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. La señorita Bammer había identificado el lugar con los registros de la ciudad, pero ninguno de nosotros estaba seguro de si todavía seguía ahí. Era una nave industrial abandonada. La última vez que tuvo una dirección postal válida fue hace 50 años. Por lo que sabíamos, podría haberse derrumbado. Creo que yo también quería ser quien lo descifrara. Ya sea que lo hayan tirado a mi regazo o no, ese caso ha estado rondando mi cabeza durante 20 años. La señorita Bammer y yo acordamos encontrarnos ahí en la mañana siguiente. ¿Puedes describir la escena del crimen? Sí. Era una nave industrial, como dije, aproximadamente 120 pies de largo por tal vez 45 pies de ancho. Era una estructura de madera, y al principio, el estado parecía coincidir con el de los edificios vecinos. Sin embargo, noté que la fachada había sido parchada recientemente en algunos lugares. Una investigación más exhaustiva también reveló que la entrada había sido encadenada y cerrada con llave. Tenía entendido que solía ser un taller de chapa. Al menos... Disculpe, ¿hay algún bote de basura? Creo que voy a vomitar. Gracias. Nosotros... Lo siento. Pensé que estaba vacío. No. Quiero terminar con esto. Entonces voy a querer ese sedante. Podía oler algo desde el interior del edificio. Muy débilmente.
Pensé que eso contaría como causa probable. No es que lo necesite como civil, pero nunca olvidas cómo huele un cadáver. Eran bastante malos como para tener el mismo olor. No había olvidado cómo abrir una cerradura, así que entré. ¿Sabes? Realmente desearía que hubieran sido cadáveres. Realmente desearía que hubiera sido un asesino en serie. Realmente lo digo. Por favor, dime que tú sí me crees. Sí, Hob. ¿Puedes describir el interior del edificio? Estoy tratando de concentrarme en eso. Realmente lo intento. Lo siento. Es solo que después de esto, me gustaría quedarme dormido por mucho tiempo. ¿Está el paramédico aquí? ¿Tiene listo el sedante? Gracias a Dios. El almacén no estaba tan abandonado como nos habían hecho creer. El interior tenía un pasillo con 6 habitaciones. La construcción era antigua, pero visiblemente más nueva que el resto del edificio. Las paredes entre cada habitación habían sido insonorizadas. No había ventanas al exterior, ni puertas entre las habitaciones. El único acceso era por ese pasillo. Intenté que la señorita Bammer se fuera en ese momento. Verás, el olor era mucho más fuerte dentro. Podías sentirlo como arena que se te quedaba atrapada en la nariz, como pedazos de arena esparcida por toda tu piel. Las habitaciones contenían prensas hidráulicas, prensas personalizadas de 4 por 8 pies. Al principio, no pude entender qué eran porque estaban flotando sobre lo que parecían ser camas de hospital. Había bolsas de intravenosa en cada habitación, así como otros insumos médicos. Por supuesto, así fue como los mantuvo con vida durante tanto tiempo. Creo que podría estar viendo puntos negros. ¿Puedes decirme si ocupas tomar un descanso? La idea de tener que empezar esto de nuevo es mucho peor que la idea de terminarlo. Entonces, oficial, describa su propio curso en la acción. El edificio era obviamente una escena activa del crimen. No tenía ninguna duda en este momento. Estaba en la guarida de lo que creía que era un asesino en serie. Intenté decirle a la señorita Bammer que se fuera varias veces. Ella se negó, alegando que no sería correcto dejarme solo. No hubo mucho tiempo para convertirlo en un problema. Mi opinión sobre ella era que era un poco entrometida, pero básicamente estaba bien, y no pensé que sería un problema si se mantenía fuera de mi camino. Tuve que tomar una decisión sobre si debía o no proceder por mi cuenta, en caso de que la familia de alguna manera, imposiblemente, todavía estuviera viva y tal vez en peligro, o si solo debía irme y solicitar refuerzos. Le había dicho a mi esposa a dónde iba anteriormente, así que sabía que mi ausencia sería notada y reportada si ocurría algo peor. Ninguno de nosotros pudo conseguir cobertura en el teléfono. Lo siento. Estoy divagando de nuevo. Fue entonces que escuché algo que ni siquiera era un grito ahogado. Fue como
Un pequeño alarido, pero no. Realmente, no quiero describirlo más que eso. Hubo un sonido que me llamó mi atención más adelante, así que tuve que actuar. Eso es todo lo que importa. Había unas escaleras en el extremo más alejado del almacén que descendían hasta el sótano. Le dije a la señorita Bammer que se quedara atrás y saqué mi revólver reglamentario. También llevaba una linterna encima, así que la encendí mientras descendía hacia el sótano. El sótano había sido cavado a mano, tal vez incluso durante los 20 años de desaparición. No sé. El suelo era de tierra y había un túnel que retrocedía lo suficiente como para sostenerlo con puntales a intervalos regulares. Cuando mi linterna iluminó por primera vez la pila, ojalá hubieran estado muertos. Ojalá hubiera sido un asesino en serie. Tómate tu momento, Hob. Después de que me recuperé, mi primer pensamiento fue: gracias a Dios que todos están muertos. Por amor a Dios, tengo 64 años. Ya no soy un joven que pueda olvidar estas cosas. Cuando eres joven, tienes la sensación de que eres invencible y de que nunca vas a morir. Ya no tengo eso para protegerme. Mírame quejarme cuando les hicieron eso. Es mi culpa. Debía haberlos encontrado. Debía haberlos salvado de alguna manera. Realmente lo siento, Hob. Pero sabes que tengo que preguntar. ¿Puedes describir la escena? Sí puedo. Al principio, no sabía lo que estaba mirando. Demonios, todavía no lo hago. Era una pila, quizás de 2 pies de espesor. Por el hedor y el color, era evidente que estaba hecho de carne. Pensé que tal vez los había cortado y apilado en pedazos. Eso ya habría sido bastante malo. Lo primero que me alertó de verdad fue un globo ocular. En la parte superior de la pila había un globo ocular perfectamente redondo en medio de una cuenca que había sido distorsionada hasta alcanzar el tamaño de un platillo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba mirando. Era 20 malditos años de tortura, básicamente. Tuvo a toda la familia Driscoll bajo esas prensas durante 20 años, manteniéndolos vivos con un goteo intravenoso, aumentando la presión sobre ellos tan lentamente que sus cuerpos tuvieron tiempo de adaptarse, hasta que quedaron aplastados como panqueques. Los aplastó aproximadamente 1/4 de pulgada cada año durante 20 años. Luego los sacó cuando estaban demasiado rotos y miserables para moverse, sin ninguna posibilidad de recuperación, y los apiló uno encima del otro. No tengo idea de para qué, y realmente no quiero saberlo. Yo todavía estaba pensando en que gracias a Dios todos estaban muertos, cuando el de más arriba empezó a jadear de nuevo. ¿Qué dijeron, Hobbs? Al principio nada. No podían hablar sin ayuda. Creo que habría sido Avery Driscoll. No es que pudiera decir mucho sobre el género o la edad, pero el cabello era rubio. Claro,
en las zonas donde había cabello. La cabeza era un desastre de cicatrices. Creo que el hijo de puta que hizo eso debe haberles quitado partes del cráneo. De lo contrario, no tengo idea de cómo consiguió que sus cabezas fueran tan planas. No tan plano como el resto de cuerpos, pero sí planos, en cierto modo. ¿Quién diablos sabe cómo manejaron eso sus cerebros? Supongo que sus labios estaban perforados por dientes en todas partes, después de que las prensas los hubieran aplastado. Por Dios, Avery tenía 14 años cuando desapareció. En ese momento dejé de temblar. Es muy extraña la forma en la que funcionan nuestros cuerpos, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa? Había una máquina, una especie de bomba. Seguí la manguera con mi linterna y me di cuenta de que todos en esa pila estaban conectados a una bomba. No creo que pudieran respirar por sí solos, ¿sabes? No después de un tiempo. Simplemente no había suficiente volumen para que sus pulmones se inflaran. Había una especie de cobertura cortada justo en cada uno de sus pechos. Había un interruptor en la bomba. No sé por qué lo presioné. Realmente estaba en pánico. Quería hacer algo. Tal vez, en parte estúpida de mí, pensó que si lo encendía, se inflarían y estarían bien. Lo cambié. Aumentó el volumen de aire en la manguera superior e incluso podría escuchar la bomba trabajando mucho más fuerte. Fue entonces cuando Avery Driscoll comenzó a gritar. Me rogó que la matara. Dijo otras cosas también. Realmente no tenían mucho sentido. Seguían gritando. La perdición del error. Una y otra vez. Algo sobre la familia. Realmente no lo entendí por completo. Tenía mucho dolor y esperaba que se hubiera vuelto loco durante varios años. Dios mío. Mi pensamiento fue exactamente igual. Realmente no sabía qué hacer. No dejaban de gritar. Creo que estaba convencido de que yo era su torturador. Una mirada más cercana a su ojo reveló que era principalmente un desastre de tejido cicatrizal. En realidad, estaba tan ciega como un murciélago. ¿Sabes? Una vez hablé con una víctima de quemaduras. Me dijo que logró encontrar significado y propósito nuevamente después de un tiempo. No sé cómo alguien de la familia Driscoll podría haber hecho eso. Dije mi nombre una vez. Les dije que era detective y que estaba ahí para ayudarlos. Lo repetía una y otra vez, aún sabiendo que, por supuesto, nadie en ningún lugar podría hacer nada para ayudar. La señorita Bammer llegó atraída por el sonido. Antes de ver la pila, me dijo que yo había gritado y ella había venido a ayudar. Pero realmente no recuerdo haberlo hecho. Sin embargo, ella llegó. Luego vio la pila y gritó. Pero yo estaba concentrado en Avery Driscoll. Pude oírla. Quedó lúcido por unos momentos. Fue difícil entender lo que dijo, pero nunca podré olvidarlo. Por favor, mátame. Duele.
No quiero ser un monstruo. Por favor, mátame y dile a mi familia que morí hace mucho tiempo. No sé si todavía me estén buscando. No les dejes saber lo que me pasó. Por favor, mátame. Todavía podía llorar y lo hizo, aunque sus conductos lagrimales estaban tan deformados para que se notara. Debería haber obligado a la señorita Bammer a marcharse. Esa es la única acción en este asunto que lamento más que no haber podido resolver el caso hace 20 años. No solo por su propio bien, sino por lo que hizo a continuación. No creo que hubiera podido herirlos más profundamente si lo hubiera intentado. Ella les quitó el último consuelo que tenía cualquiera de los de esa pila. Verás, hace 20 años que no podían hablarse. Ella dijo, ¿esos son todos ellos? No, esa es toda la familia Driscoll. ¿Están todos vivos ahí? ¿Toda la familia? Durante 20 años, cada miembro de la familia Driscoll no sabía que sus compañeros de prisión eran otros miembros de su familia. Todos habían mantenido la esperanza de que su familia estuviera bien. Todos ellos soñaban que alguien los amaba y estaban libres de sufrimiento. ¿Sabes cómo suenan los gritos de 6 personas torturadas durante 2 décadas? Aplastadas en un ancho de 10 centímetros cuando están todos apilados uno encima de otro. Suena como si abrieran las puertas del infierno. Creo que es suficiente, detective Milgate. No, aún no. Fue mi error. Debería haberme esforzado más. Rastré esa pista. Quizás eso es lo que debería decir al gritar esto. Fue mi error entonces. Fue mi responsabilidad. Les disparé. La misericordia es difícil, pero se las debía a ellos. Yo soy el que no pudo salvarlos. Solo hizo falta una bala para atravesarlos por completo. Pero aún así, vacié mi revólver para asegurarme de que no se demoraran, para darles esa paz final. Era la única amabilidad que tenía para darles. Nos fuimos y pedimos refuerzos después de eso. Ni la señorita Bammer ni yo queríamos quedarnos con los cadáveres. Elegí no seguir a los investigadores de la escena del crimen al sótano. Pregunté si podía hacer mi declaración e irme, y después de que uno de ellos vio lo que yo había visto, aceptaron. ¿Puedo tomar mi sedante ahora? Sí. Claro que sí, detective Milgate. Gracias. Por favor, traigan al paramédico. Me arremangaré el brazo. Mi esposa tiene diabetes, ¿sabes? Así que conozco muy bien la rutina. Ah, y asegúrense de tener la misma cortesía disponible para la señorita Bammer. Ella parecía pasarlo peor que yo después de... La pobre mujer ni siquiera podía vomitar o llorar. Por supuesto, Hob. ¿Sabes dónde está ella ahora? Le dijo al líder de la escena del crimen que se iba a casa, pero no hemos podido localizarla. ¿Ya intentaron contactándose con el periódico? ¿Cuál periódico? El Daily World. ¿Estás seguro de eso, Hob? No hay nadie con el apellido Bammer en el personal del Daily World. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Si tienes en mente alguna historia que te gustaría que narremos en este canal,
por favor ponla en los comentarios. Sin nada más que agregar, nos vemos la próxima.